Y ya se está grabando la clase. Muy bien. La clase de hoy, como les digo, es bastante corta, pero vamos a ir aportando bastante nosotros en lo que nosotros pensamos para poder ir ahondando en los conceptos y afianzar los conceptos que tenemos del derecho internacional. Vamos a ver primero los conceptos de derecho internacional privado. Y para esto vamos a citar a Romero del Prado, a Bustamante y a Nussbaum, que son tres doctrinarios, autores que conceptualizan el derecho internacional privado de una forma condensada pero clara, que les va a hacer entender la magnitud de este derecho, a dónde quiere llegar el derecho internacional privado y qué se pretende normar a través de él. Y para eso Romero del Prado nos dice que el derecho internacional privado es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio que reclaman observancia. Si se dan cuenta, lo quiere condensar de tal forma que unifica lo que nosotros tenemos como conceptos separados de lo que es jurisdicción y competencia. Cuando nosotros hablamos de derecho y en los primeros conceptos de derecho que uno estudia en la carrera, aprende a entender qué es la jurisdicción y qué es la competencia, ¿verdad? Y vamos a entender dentro de esto que la jurisdicción pues es el ámbito territorial, donde un juez va a ejercer su competencia. Y que la competencia en sí va a ser lo que aquel juez pueda conocer en razón de ciertas funciones. Y puede haber una razón del territorio, una razón de la materia, una razón de la cuantía. Así funciona nuestro sistema jurídico, ¿sí o no? Hola, no me van a decir que ahora no van a participar. Es correcto, doctora. ¿Sí? Gracias, licenciado Vargas. No. Así funciona y así lo tenemos nosotros conceptualizado. Y entonces escuchamos en un fallo judicial que nos dicen no se puede interponer tal o cual memorial o tal o cual demanda en un lugar porque no es la jurisdicción, ¿sí? Porque no pertenece al territorio, porque no va a poder conocer ese juez, no es su jurisdicción. O tampoco podemos interponer tal o cual alegato ante un determinado juzgado, porque no es competencia de ese juzgador que sometamos los hechos acaecidos a su conocimiento, no tiene competencia para conocer. Vamos a agarrar una competencia sencilla, ¿sí? Vamos a agarrar una competencia por razón de la cuantía, por ejemplo. Sabemos nosotros que tenemos que interponer ante un juzgado de paz, ante un juzgado de ínfima cuantía, ante un juzgado de primera instancia, dependiendo de la cuantía que estamos nosotros reclamando a través de una demanda, de la reclamación de derechos de un caso en concreto. Entonces, el abogado, como somos tan especiales los abogados, ¿verdad? Y nos enmarcamos a veces en algunas cosas, vamos separando en nuestro cerebro y ponemos de un lado la jurisdicción y de otro la competencia. Y entonces entendemos nosotros qué es la jurisdicción y qué es la competencia. Y resulta que ustedes, bueno, ahorita en su quinto semestre, resulta que nosotros cuando estamos en la carrera y vamos allá por el séptimo y empezamos a estudiar Derecho Internacional Privado y viene un autor como Romero del Prado y nos dice a nosotros que
el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisprudencia competente. Nos quedamos así como alto, ¿verdad? ¿Cómo así que la jurisprudencia competente? ¿O es jurisprudencia o es competencia? ¿Qué entenderían ustedes por jurisprudencia competente? No me van a hacer preguntar a dedo. Yo entendería que es una combinación de ambas. Entonces, por un lado, que tiene la jurisdicción para poder actuar, pero también que es un órgano competente para poder hacerlo. Muy bien. A ver, licenciado Marcelo, ¿qué dice usted? Sí, también estoy de acuerdo, Linda, con lo que dice el licenciado Byron. Ok, mi querida Ilonka. Buenos días, doctora. Hola. Bien, gracias. La jurisprudencia competente es más que todo a quién le compete. A quién le compete aplicarla, ¿no? ¿Aplicar qué? La jurisprudencia. Bueno. El derecho de defensa, a qué juez le va a competir, poder aplicar la ley. Perfecto, ahí estamos. ¿A qué juez le va a competir aplicar la ley? Pero ¿por qué será que tenemos nosotros una jurisprudencia competente en el derecho internacional privado? ¿Por qué no hay una jurisprudencia y por qué no hay una competencia por separado? Sino que nos habla Prado de una jurisprudencia competente. ¿Por qué? Les voy a repetir el concepto para que volvamos a tener la idea, porque yo sé que no tienen el material todavía, pero se los voy a remitir. Y nos dice Romero del Prado que el concepto de derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisprudencia competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio que reclaman observancia. ¿Por qué nos hablarán de jurisprudencia competente? Por los tratados internacionales, Lica. A ver, amplíeme eso. Vamos agarrando camino. Por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿podría ser? Podría ser, vamos bien. Sí, en materia de derechos humanos, que se enfoca mucho al derecho internacional público. Aquí estamos en el derecho internacional privado, aunque perfectamente los tratados de derechos humanos nos van a venir aquí como al niño al dedo, y eso nosotros somos expertos porque vimos constitucional, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿quién más? William Josué. Presente. Hola. Pues como estamos hablando de internacional público, también tendría que verse... Estamos hablando de internacional privado. Privado, perdón. Tendría que ver, perdón, doctor. Tendría que verse antecedentes, ¿verdad? De actos anteriores, por decirlo así, para que pueda entrar este concepto de jurisprudencia competente. O sea, tomar en base... ¿Con base? A hechos pasados, pues, o situaciones que ya pasaron y que ahora están suscitándose en otro, como lo dice ahí, en espacio, ¿verdad? Me imagino ahí se refiere a territorio como tal, ¿verdad? Pero muy bien. Lo que yo más o menos entiendo. Muy bien, perfecto, licenciado. Licenciada, buenos días. Yo creo también de que... Ronnie. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Vaya, qué bueno. Fíjese que como han comentado los compañeros, sí se entiende así, ¿verdad, licenciada? La aplicación de la ley
Y pues como en este caso, como ustedes estamos hablando del derecho internacional privado, digamos, también habría que ver qué convenios hay, ese tipo de cartas también que firma el Estado de Guatemala para poder acatar, digamos, la jurisprudencia también que está en otros países y por ejemplo, puede haber, digamos, alguien de aplicación en México, Costa Rica, que nosotros también acá deberíamos de observar, antes que nada. Perfectamente. Muchísimas gracias a todos por compartir y así podemos ver que dentro de todos podemos ir armando este rompecabezas de la jurisprudencia competente, ¿verdad? Resulta que tenemos que tener en el derecho internacional privado mucha observancia de todos aquellos instrumentos internacionales, bilaterales o multilaterales que han sido aceptados, firmados y ratificados por un Estado en correspondencia con otro Estado, ¿sí? Y cuando ha habido un tamizaje completo de estos instrumentos internacionales para poder introducirse a la normativa de un país, no van a violentar las normas internas de este país. Ahora bien, estas normas que se aceptan o que se adoptan de otros países y que se respetan en nuestro país pueden ser muchas veces normas globalizadas, normas generalizadas. Vamos a poner un caso que no viene al caso, diría, pero para poder ilustrarlo de alguna forma. Nosotros tenemos una legislación ordinaria, ¿sí? Los códigos. Código civil, código penal, código de trabajo, el taca, 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 taca. Vamos a situarnos en el código penal, ¿sí? Nuestro código penal es nuestra ley ordinaria. Y de esa ley en materia penal se desglosan otras leyes especiales. La ley de femicidio, la ley, qué sé yo, de delincuencia organizada, ley de narcotráfico, una cantidad de leyes que rigen una materia en específico en el área penal. Lo mismo que sucede con Guatemala puede suceder con cualquier otra cantidad de países. En este intercambio jurídico o de aceptación y de respeto jurídico que hacen los países, se acepta normativa globalizada que es tendiente a cubrir los derechos principales de las personas, estén en donde estén, en el país que se encuentren, en el goce de sus derechos de forma legal en ese momento. Pero cuando surge una controversia en la que la persona individual siente vulnerados sus derechos, acude a las autoridades pidiendo que esos derechos sean respetados o restituidos en un determinado caso. Las autoridades locales de un país tienen que actuar de conformidad con esa normativa globalizada que firmaron y aceptaron respetar entre estos países, siempre y cuando la persona individual no haya violentado derechos de terceras personas, para que le puedan ser restituidos el goce pleno de sus derechos y el ejercicio de los mismos. Entonces, bien, resulta que esta normativa, por ser globalizada y por ser general, posiblemente adolezca de algo muy específico y muy especial que va a contener una norma específica o una norma especial. Les ponía el ejemplo de nuestro Código Penal y, por ejemplo, la ley de femicidio. El Código Penal engloba una serie de circunstancias y la ley de femicidio engloba circunstancias específicas o especiales. Y resulta que puede ser que la ley de femicidio tienda en algún momento al haber la comisión de un hecho que afecte los derechos de una persona, que la ley de femicidio tienda a ser más protectora de un derecho que lo que era de general el Código Penal.
Entonces, la persona que va a restituir o que va a pelear sus derechos y que le va a ser aplicada esta normativa globalizada y general, conozca la especificidad de una norma especial dentro de su país y acuda a que se le dé la protección más completa, más especial de esa norma dentro de su país. Entonces ahí entra en juego la jurisdicción y la competencia. Y esta jurisdicción y esta competencia se van a unir. Porque si bien es cierto y la persona se encuentra en Guatemala, pero la persona está luchando por la restitución o la observación de un derecho o está peleando por el castigo que va a obtener por la violación de un derecho cometido, puede ser que una norma específica de su país sea más protectora que la norma globalizada que se aceptó en este país, que está ejerciendo su jurisdicción en este momento por encontrarse esta persona ahí. Entonces, esta persona acude y reclama la protección específica de la norma especial porque es más protectora de sus derechos al momento de existir un juzgamiento hacia ella. Y entonces se va a determinar la competencia, ya sea por la nacionalidad, ya sea por la ciudadanía o por diversos factores que se van a dar en específico con el país de correspondencia. Aquí no va a haber nada generalizado. Con algún país se tienen ciertas pautas y con otros países pues se tienen otras pautas que se han firmado y que se han pretendido regularizar, porque no estamos hablando en materia de derechos humanos. Si estuviéramos hablando en materia de derechos humanos, esto sí sería generalizado. Esto sí sería generalizado y definitivamente tendría que abocarse a la protección máxima que en cualquier estado dicta la progresividad de los derechos humanos, lo cual quiere decir que sea el estado que sea, tiene que adoptar la mayor protección para cualquier individuo con base a la progresividad de los derechos humanos y lo que más tienda a ser protector de los propios derechos inherentes de la persona, estén firmados o no, estén firmados, aceptados o no. Tiene que aceptarlo y no puede violentarlo. Pero eso sería una parte de derecho internacional privado, pero más derecho internacional público. Aquí en derecho internacional privado vamos a tender a que esta competencia se rija a normas muy específicas de casos especiales en los que las leyes específicas del país de procedencia de la persona tienden a ser más protectora de los derechos o tienden a un sojuzgamiento diferente al que se haría en el país que esté ejerciendo la jurisdicción. Por eso es que Prado enlaza de alguna manera lo que es jurisdicción y lo que es competencia. Ahora bien, si ustedes van a la última parte del concepto, dice que se tiene que determinar, dice que el fin del derecho internacional privado es determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos más leyes en el espacio que reclaman su aplicación. Si la persona está situada en el país, en nuestro país, hay una ley que va a regir los actos que esta persona, por la que esta persona está ante las autoridades. Y en su país hay una ley que también rige esos actos. Entonces se tiene que determinar a través del derecho internacional privado si es la ley de nuestro país o es la ley de su país. Dependiendo del caso concreto o específico, es que se va a determinar cuál va a ser la ley competente. Más allá de la jurisdicción que tenga, se va a determinar cuál es la ley competente que se va a emplear para el sojuzgamiento de una persona. ¿Estamos claros ahí con el concepto de Prado o hay alguna duda? No, el que cae otorga. Y yo creo que este ya es el quinto semestre que les digo. Cuando no me preguntan, yo digo dos cosas. O soy muy buena maestra y lo explico muy bien,
o los alumnos no han entendido nada y no saben ni por dónde preguntar, pero como yo sí prefiero irme por lo primero y pienso que lo estoy explicando muy bien, ¿verdad? Si no, ustedes tienen todo el derecho de decirme, mire, repita todo ese enredijo de cosas que dijo porque no entendí nada. Ya saben que yo con mucho gusto lo hago. Muy bien, ese fue el concepto de Romero del Prado. Vamos a ver otro concepto de derecho internacional privado porque les mencioné a 3 autores que son muy importantes en el derecho internacional privado, el cual también nos lo conceptualiza. Y nos dice Bustamante que el derecho internacional privado es un conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que de conformidad con las reglas del derecho internacional privado se van a determinar qué límites tiene cada estado en cuanto a la emisión de normas sustantivas y la aplicación procesal de estas normas sustantivas en todas aquellas relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a ser juzgadas a través de la legislación de un estado como de la legislación de otro estado. ¿Y cuándo se van a someter a la legislación de 2 estados? Por ejemplo, veamos ahorita la comisión de postulación que tenemos para fiscal general, que tienen algunos problemas, que renunció un decano, que tenemos problemas internos para la selección. Vamos a suponer que hay problemas ahí. Le corresponderá a otro estado buscar dentro de su legislación cómo solventar los problemas que hay dentro de dicha comisión. No. No. Le corresponde al Estado de Guatemala porque es parte de su procedimiento ordenacional de los actos de gobierno o de los actos de Estado, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vemos todas estas caravanas, por ejemplo, que vienen de Honduras y que pasan por Guatemala y se comete algún acto en Guatemala que pueda ser tipificado de antijurídico, culpable, punible en un determinado momento, dicho en otras palabras, como un delito, podemos nosotros esperar que sí pueda haber alguna legislación que norme lo que sucede en este hecho que se dio aquí, pero que fue con una persona que no era de aquí, sino que era de algún país centroamericano, y que puede haber una ley que en Guatemala dicte cómo debe de ser juzgada esa persona aquí, o que haya otra ley dentro del país de origen de esa persona que también dicte cómo puede ser juzgada. ¿Puede ser eso? Si ya dijimos... Dependiendo del país donde cometa el delito, doctora, ¿no? ¿Perdón? Dependiendo del país donde cometa el delito. Ahí estamos hablando de jurisdicción. También estamos hablando de competencia, por razón del territorio. Pero, entonces nos estamos saltando los tratados internacionales y los convenios internacionales, ¿sí? Tiene usted toda la razón. Va a depender de eso, pero eso... del país o del lugar en donde cometió el delito, también va a estar sujeto a lo que de ellos se diga en los convenios internacionales que se han hecho. Y si esto recae en un caso de migración, definitivamente nos va a tirar a los derechos humanos. Si nos damos cuenta, es un pequeño puntito que se va ramificando por diferentes lugares hasta que se convierte ya en una red un poco más compleja. Porque necesitamos determinar cuál es la ley aplicable para la comisión del delito que hay. Y esa ley va a depender del territorio, va a depender del lugar y va a depender de todos aquellos instrumentos internacionales bilaterales o multilaterales que tengan los países en cuestión a los cuales pertenecen las personas. Por eso es derecho internacional privado, porque puede reclamarse la aplicación de una ley concreta que beneficie a la persona en un momento determinado. ¿Estamos claros ahí?
Repito entonces el concepto de Bustamante. Derecho internacional privado es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. O sea, mi competencia como Estado de Guatemala es legislar y hacer una ley sustantiva y que esa ley sustantiva al momento de ser transgredida pase a ser una ley procesal y de aplicación inmediata. Ahí estamos bien. Pero cuando esta ley debe de aplicarse a relaciones jurídicas en la que tenga interés más de 2 legislaciones que puedan ser aplicadas, entonces entra en juego el derecho internacional privado para determinar cuál es la que va a ser aplicada. Eso es lo que nos dice a nosotros Bustamante. Nussbaum nos da este concepto. El derecho internacional privado es aquella rama de las ciencias jurídicas que en los casos en que concurran varias, ya no nos está hablando de 2. Nussbaum ya nos complica un poquito más esta madeja y nos dice que en caso de que concurran varias legislaciones, determinan cuál debe de ser aplicada. Muy bien. Y como ustedes, mis queridos maestrandos, ya no son los niños que yo conocí en el primer semestre. Ustedes ahorita están a un paso de ser abogados. Les dejo la primer tarea. Y van a decir, ¿y a esta qué le pasó en vacaciones, verdad? ¿Por qué se amargó tanto que ya desde el primer día nos está dejando tareas? Pero no es una tarea ni escrita ni nada. Es solo los aportes de las investigaciones que ustedes van a hacer en casos que ustedes mismos elijan y que los vamos a compartir en clase, en la primera hora de clase la próxima semana. Van a investigar algún caso en el que se haya dado una necesidad, ¿sí?, de determinar cuál es la legislación que se debe de ser aplicada. Un caso en Guatemala en que no se haya podido aplicar de inicio la legislación guatemalteca para la resolución de un caso, sino que haya sido necesario someterlo a conocimiento del derecho internacional privado para poder saber cuál era la legislación aplicable al caso concreto. ¿Hay alguna duda con la tarea? Vamos a ver. Lo que entiendo es que entonces sería un caso en el cual una ley de sustantiva guatemalteca no fue suficiente para solucionar un asunto y fue necesario llevarlo a la legislación internacional. Podría ser interpretado así, Lick Byron, o podría ser de esta manera. Un caso, ¿sí? Aquí nos está diciendo el licenciado Manuel y se me fue, ya no pude ver ahí. Ahorita le voy a dar la palabra al licenciado Marcelo. El licenciado Manuel nos está hablando ahí del caso de FEGUA. Después de que el licenciado Marcelo nos diga lo que nos va a decir, vamos a ahondar, licenciado Manuel, en cuanto al caso de FEGUA. Solo para aclarar, antes de darle la palabra al licenciado Marcelo, cuando me refiero a un caso en que la legislación no haya sido aplicada, no solo que se haya tenido que recurrir, sino que la misma persona en cuestión haya solicitado la aplicación, puede ser, o el país de origen de la persona haya solicitado la aplicación de la legislación de ese país. Así podría ser. No vayan a creer que es difícil. No vayan a creer que es difícil. Simplemente, incluso pueden irse por los casos de extradición y ver cómo están fundamentados o ver cómo van a ser sojuzgados. Pueden hacerlo de diferentes maneras. O se van a casos específicos y miran en las noticias cuando se reclama la intervención de la legislación de otro país para el sometimiento, el conocimiento de un caso en específico. De eso vamos a hablar la otra semana. ¿Qué manda el licenciado Marcelo? Muchas gracias, doctora.
O sea que podríamos tomar como una diferencia que el derecho internacional público es aquel conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre países, ¿verdad? O estados. Mientras que el privado, pues también es un conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre estados y particulares o entre particulares, ¿verdad? Perfectamente, perfectamente. Lo Ok, dijo de maravilla. Así es, ok. licenciado. Ok, y tomando el caso que usted mencionaba de este tipo, podríamos mencionar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, con el caso de la mina de Montana también, ¿verdad? Que esto se llevó también a un tema internacional también, el litigio de este problema, ¿verdad? Perfecto. Ahí estamos. Usted ya encontró el rumbo por donde nos vamos a ir. Perfecto. Perfecto. A ver, licenciado Manuel, ¿qué era lo que nos iba a hablar del caso de Fegua, si es tan amable? Y luego le doy la palabra, ay Dios, a Anita, creo yo, no sé quién fue la que me... sí, Anita y Edgar Rolando Cazú. A ver, licenciado Manuel. Buenos días a todos, licenciada, doctora. No, Hola. yo creo que era un poquito en torno a buscar ese nexo en donde habían participado particulares, habían participado empresas, habían participado estados en un litigio internacional, ¿verdad? Y que por ahí vamos encaminándonos hacia otro nuevamente con nuestro bien amado FEGUA, que al final no terminan de desenmarañar ese tema, ¿verdad? Entonces, por ahí Ya se tenemos a la, ¿cómo es que se llama? La bonita, la quien ahí dando vueltas. Ya usted está desenmarañando. Sí, ¿verdad? Entonces, por ahí nuevamente era un caso donde estaban involucrados empresas, países, Así pues es. intereses y legislación entre países, ¿verdad? Por ahí era mi aporte, Mili, gracias, muy final. Muchísimas gracias. Perfecto su aporte. Edgar Rolando Cazuy. Licenciada, creo que va primero Beatriz. Bueno, Anita. Gracias, buenos días a todos. Doctora, no sé si estoy mal, si esto se puede relacionar con narcotráfico, es decir, ahorita se me venía a la mente el caso del Chapo Guzmán, que los delitos los cometió en México, pero está siendo juzgado en los Estados Unidos. ¿Qué les puedo decir? Por eso es que ustedes son un grupo maravilloso, tienen ideas de todo de lo que estamos hablando y las pescaron en el aire. Perfecto, Anita, por ahí vamos. Gracias, doctora, muy amable. Muy bien. Ahora sí, mi querido Edgar. Licenciada, era con el tema del conflicto armado, que ¿cómo se llama? Que se fueron al Tribunal de la Haya todos ¿cómo se llama? Los dolientes de las personas fallecidas contra el gobierno de Guatemala. ¿Podría aplicar este? Podría también, es ahí ya no estamos solo en lo internacional, sino que ahí sí ya estamos en lo supranacional. Internacional es cuando los países se van a relacionar en un mismo plano de competencia todos. Supranacional es cuando van a haber cortes superiores que van a poder determinar en un caso en específico, cuando las cortes nacionales no han fallado de forma correcta y van a revocar el fallo de las cortes nacionales y van a restituir los derechos que fueron violentados por un país. Entonces ya se vuelve un caso supranacional, pero perfecto también nos va a venir de molde, licenciado Edgar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces estábamos viendo el concepto de Nussbaum, que nos dice que es aquella rama de las ciencias jurídicas que en los casos en que concurran varias legislaciones, se determina cuál debe de ser la aplicada. Solo quiero que me hagan una aclaración, por favor. Nuestra clase es de 10:30 a 11:15. 11:15. Doctor. Muy bien. Cuando nos ponemos a hablar, el tiempo se va entre las manos. Solo vamos a ver un último pedacito de la clase por el horario, pero vamos a hablar ahorita de la naturaleza del derecho internacional privado. La mayoría de autores se inclina por la posición de que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en general. Por una parte, puede dirigirse a los estados en sus relaciones recíprocas o dentro de la comunidad internacional, o bien dirigirse a los particulares en su calidad de ciudadanos.
de estados de diferentes estados, que están sometidos por consiguiente a sus propias leyes y eventualmente en conflicto cuando cada uno de estos ciudadanos va a reclamar la aplicación de su propia ley o de su propia jurisdicción o el de una ley o jurisdicción diferente a la que normalmente le sería aplicable en un caso concreto. Otros autores sostienen que el derecho internacional privado es una rama del derecho internacional público. Y otros sostienen que el derecho internacional privado es una rama del derecho privado interior. No les puedo decir exactamente cuál sea la aplicable porque cada estado va a sostener una naturaleza jurídica de dónde viene el derecho internacional privado y la va a aplicar. Por lo tanto, cualquiera de estas tres acepciones que tenemos en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho internacional privado puede ser aplicada o puede ser observada dependiendo del estado al que se refiera. Muy bien. Habiendo llegado a la hora y que ustedes tienen una clase más y teniendo ya nuestra tarea de los casos que vamos a ver, les pido dos cosas. Número uno, en la próxima clase tenemos los primeros 15 minutos para hablar de los casos. Entonces, ustedes mismos me dicen quién va siendo el primero, el segundo, para que nos hablen y veamos cómo ha sido la aplicación de esta legislación y podamos entender un poquito más el derecho internacional privado. Y número dos, se recuerdan de escribirme para que les mande el material correspondiente para este curso. No saben el gusto que me da volverlos a saludar, estar con ustedes en este semestre y pues desde ya estamos en contacto y completamente a las órdenes. Que tengan un buen día. Gracias, licenciada. Igualmente. Gracias, doctora. Buen fin de Cuídese. semana. Gracias, buen día. Gracias, doctora. Igual para ustedes, se cuidan mucho, que tengan buen día. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, Feliz día. buen día.